Vamos a ver a continuación las ecuaciones diferenciales exactas, donde vamos a tener la forma m de x más n de y igual a 0. Para poder establecer una solución u de xy igual a c. Así es que las ecuaciones diferenciales exactas vamos a tenerlas de esta forma. Hay una condición muy importante que se debe cumplir para decir que la ecuación diferencial es exacta. Y es la siguiente. La derivada de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de n con respecto a x, donde claramente el valor de m lo vamos a tener a la par del de x y el valor de n lo vamos a tener a la par de el de y. Si nosotros derivamos cada uno de ellos, el m con respecto a y y el n con respecto a x, ambos valores tienen que ser el mismo, tienen que ser iguales. Así es que con eso nosotros determinamos que la ecuación diferencial es exacta. Vamos a ver un ejercicio donde pongamos en práctica esto que acabamos de decir y además desarrollemos el procedimiento, el paso a paso para poder resolver una ecuación diferencial exacta. Bien, acá se nos plantea resolver 2xy de x más x a la 2 más cos de y, todo esto igualado a 0. Lo primero que nos damos cuenta es que este ejercicio realmente tiene la forma m de x más n de y igual a 0, donde 2xy va a ser el valor de m y además x a la 2 más cos de y va a ser el valor de n. Así es que con eso en mente procedemos a derivar nuestro m con respecto a y derivar nuestro n con respecto a x. Así es que si derivamos m con respecto a y, lo que vamos a derivar es 2xy con respecto a y. Algo muy importante que debemos recordar es que cuando estamos derivando con respecto a una variable específica, todo lo que no tenga esa variable va a ser considerado como una constante. Siendo así, en este caso, si yo voy a derivar 2xy, nos damos cuenta que solamente la letra y es la variable que corresponde con la letra de integración, que en este caso es y. Por lo tanto, el 2x va a ser considerado como una constante. Esto muchísimas veces representa problemas porque no logramos identificar cuál es nuestra variable de integración y por lo tanto cometemos variables de derivación y cometemos errores. También suele suceder en lo que es integración, que lo vamos a ver en los siguientes procedimientos. Pero en este caso voy a derivar con respecto a y, así es que la derivada de y sabemos que es igual a 1. 1 por 2x nos queda el valor de 2x. Ahora vamos a derivar x a la 2 más cos de y, pero lo vamos a derivar con respecto a x. Así, vemos en este caso que si yo derivo x a la 2, me va a quedar 2x, porque estoy derivando con respecto a x. Pero si derivamos el cos de y, esto lo vamos a considerar como una constante. ¿Por qué? Porque no tiene la letra de la variable con respecto a la cual estamos derivando. Así es que la derivada de cos de y va a ser igual a 0. Y dijimos que la derivada de x a la 2 es 2x. De esta forma se cumple que la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x.
Por lo tanto, concluimos con este procedimiento que la ecuación diferencial es exacta. Ya tenemos claro que es una ecuación diferencial exacta, habiendo cumplido con esta condición necesaria. A partir de acá, entonces, vamos a resolver la ecuación diferencial exacta con el procedimiento que vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo primero que debemos establecer? Debemos establecer que U existe tal que la derivada de U con respecto a X tiene que ser igual a M y la derivada de U con respecto a Y tiene que ser igual a N. Voy a devolverme un poco hacia atrás. Recordemos que dijimos que para una ecuación diferencial exacta de la forma m de x más n de y igual a 0, la solución es un u de xy igual a c. Así es que lo que vamos a buscar nosotros es encontrar ese u de xy para igualarlo a c y obtener la solución de nuestra ecuación diferencial exacta. Entonces, ese u existe tal que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a m y la derivada de u con respecto a y va a ser igual a n, partiendo de las condiciones iniciales que teníamos donde m y n habían sido identificados respectivamente a partir de la ecuación diferencial que nos habían dado en el ejercicio. Entonces, planteamos derivada de u con respecto a x igual a m como de u de x igual a 2xy. Este es el valor de m obtenido de la ecuación diferencial original. Así es que vamos a integrar con respecto a x a la izquierda y a la derecha. Pero la constante al lado derecho, en este caso de integración, no va a ser un más c como usualmente lo colocamos cuando estamos integrando, sino que en este caso va a ser un más f de y. Esto debido a que vamos a obtener la función, el resultado, con relación a lo que sería f de y. Por lo tanto, esa constante o ese valor que colocamos usualmente, en este caso va a ser una función f de y que no conocemos y que al final vamos a tener que despejar. Así es que, si nos damos cuenta, aquí vamos a trabajar primero con esta parte de u de x igual a m y esta la vamos a utilizar después. Vemos acá de u de x igual a m, de u de x igual a 2xy, integramos, sabemos que si yo integro una derivada, lo que voy a obtener es la función original. Por lo tanto, la integral de u de x va a ser la función original, que en este caso es u, que fue derivada con respecto a x. Eso es importante recordarlo siempre, que si yo integro una derivada obtengo la función, si yo derivo una integral obtengo la función. Así es que aquí tengo que la integral de esta derivada va a ser igual a u, y al lado derecho vamos a integrar 2xy con respecto a x. Aquí volvemos a recordar lo que habíamos dicho en el ejercicio en la parte anterior cuando derivamos. Si yo integro con respecto a una variable, todo lo que no tenga esa variable va a ser considerado como constante. Así es que en este caso, si la variable de integración es x, solamente me va a afectar a esta variable. De esta forma, el 2 se conserva, integro la x, me queda x a la 2 dividido 2 y la y simplemente lo trato como una constante, más f de y. Así es que obtenemos u igual a 2x a la 2y dividido 2 más f de y. Si yo elimino el 2 que se encuentra en el numerador con el 2 que se encuentra en el denominador, entonces ya obtengo mi u igual a x a la 2y más f de y. Aquí nosotros ya tenemos en este caso
el u que necesitamos encontrar para poder resolver nuestra ecuación diferencial exacta. Dijimos que para la solución u de xy va a ser igual a c. Esa sería nuestra solución, pero necesitamos encontrar nuestro u de xy para poder obtener la solución final. Así es que aquí ya hemos llegado y hemos encontrado el u. Sin embargo, este u tiene un f de y que necesitamos encontrar para poder dejar el u en términos de xy y no dejar esta función f de y expresada, sino que tenerlo todo en términos ya de las variables x y y. Para recordar siempre el procedimiento, dijimos que habíamos utilizado primero esta parte. Ahora vamos a utilizar esta parte de la derecha, donde u va a ser este valor que tengo acá. Entonces, esto que vamos a hacer en el siguiente paso es prácticamente lo mismo que hicimos acá, solo que con este otro factor, y también cuando vayamos a integrar, en este caso habíamos integrado con respecto a x para poder obtener esto, pero ahora vamos a integrar con respecto a y. Vamos a verlo. Du de y es igual a n. Planteamos entonces nosotros la derivada de u, que ese u lo acabamos de calcular como x a la 2y más f de y. Simplemente traemos el valor de u y lo derivamos con respecto a y. Si yo derivo con respecto a y, habíamos dicho que lo que no tiene la variable de derivación simplemente se conserva como una constante. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que la derivada de y es igual a 1 y x a la 2 simplemente queda multiplicando al valor de la derivada de y, que es 1. Más, en este caso, aquí a este lado, más la derivada de f de y con respecto a y, que sería f' de y. Es decir, la derivada de la función f de y con respecto a y, simplemente lo expresamos como f' de y. Y lo igualamos a x a la 2 más cos de y, como lo podemos ver acá. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a despejar f' de y. Para despejar f' de y simplemente lo que tenemos a este lado, que nos estorba por así llamarlo, lo vamos a pasar al otro lado, que sería en este caso el x a la 2. Ahora nos queda que f' de y es igual a x a la 2 más cos de y menos x a la 2. Estos dos valores se eliminan y nos queda f' de y igual a cos de y. Recuerde que dijimos que en el caso anterior aplicábamos este factor y después integrábamos. Entonces ahora vamos exactamente a hacer lo mismo, solo que en la parte anterior, después de aplicar este factor, integramos con respecto a x. Y ahora, después de aplicar este factor, vamos a integrar con respecto a y. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque algunas veces llegamos a este punto y decimos, pero con respecto a qué voy a integrar, es muy simple. Si ya integré con respecto a x en el paso anterior, ahora voy a integrar con respecto a y. ¿Cómo me doy cuenta? Simplemente porque lo que aquí tengo es un f' de y. Con esto yo me doy cuenta que para poder obtener mi función y, f de y, tengo que integrar con respecto a x. Entonces, si yo integro la parte izquierda, f' de y, con respecto a y, también integro la parte derecha, que es cos de y, con respecto a y. Al integrar la derivada, habíamos dicho que la función que voy a obtener es la función original que había sido derivada. Por lo tanto, la integral de f' de y va a ser igual a f de y. Y la integral de cos de y, por tabla sabemos que es igual a sen de y. Así es que ya tenemos aquí nuestro f de y que nos hacía falta para poder tener el u expresado en términos de las dos variables xy y no tener esa función f de y. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir ese valor f de y
en el u que habíamos encontrado en el paso anterior. Volvemos a escribir u igual x al lado y más f de y. Sustituimos el f de y que acabamos de encontrar y decimos que u es igual a x al lado y más sen de y. Al principio dijimos que la solución es u de xy, ese u de xy que estábamos buscando igual a c. Por lo tanto, la solución es el u que ya encontramos, x al lado y más n de y, igualado a c. Y esta sería finalmente la solución de nuestra ecuación diferencial. Que si lo queremos ver en un repaso muy rápido, partimos de un ejercicio que tiene la forma m de x más n de y igual a 0. Identificamos el m y el n. Una vez que tenemos el m y el n, vamos a derivar m con respecto a y. Una manera de recordar, porque a veces decimos con respecto a quién voy a derivar cada uno. Yo realmente lo veo de esta manera y esta es una percepción muy personal. Lo que se encuentra con respecto a x lo derivo al contrario, es decir, con respecto a y. Y lo que se encuentra con respecto a y lo derivo al contrario, es decir, con respecto a x. De esa forma, yo sé que mi m lo voy a derivar con respecto a y mi n lo voy a derivar con respecto a x. Es decir, pensémoslo como que lo voy a invertir. Entonces, cuando yo derivo el m con respecto a y, obtengo que el valor es 2x. Y al derivar el n con respecto a x, el valor es 2x. Ambos valores son iguales. Se cumple que la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Por lo tanto, decimos que la ecuación diferencial es exacta. Y a partir de allí, planteamos el desarrollo de una ecuación diferencial exacta. Muy importante recordar que en este primer paso lo que hemos hecho es demostrar que la ecuación diferencial es exacta. ¿Cómo demostramos que es exacta? Sacando la derivada de m con respecto a y la derivada de n con respecto a x, determinando que estos valores son iguales. Son iguales, es una ecuación diferencial exacta. Ahora sí, viene el desarrollo para una ecuación diferencial exacta. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar ese u. Dijimos que la solución es u de xy igual a c. De esta forma, u existe tal que se cumplen estas dos condiciones. Estas dos condiciones son sumamente importantes y yo diría que se debe tomar nota importante aquí porque esto es lo que vamos a utilizar para poder encontrar el u y para poder encontrar finalmente la solución de la ecuación diferencial. Planteamos la derivada de u con respecto a x igual a m. Entonces de u de x va a ser igual a el valor de m, 2xy. Una vez que planteamos el de u de x igual a m, el siguiente paso es integrar. Aquí en el desarrollo de esta ecuación diferencial, este mismo procedimiento lo vamos a repetir, pero utilizando este otro factor. Entonces siempre es importante tener como una secuencia lógica. El cerebro trabaja a veces con base a secuencias lógicas. Entonces, ¿qué debemos tener claro aquí? Que si yo planteo de u de x igual a m y voy a integrar, para poder integrar, yo lo voy a hacer con respecto a x, porque lo que tengo es de u de x. ¿Qué me dice a mí la lógica? Que cuando yo aplique el de u de y en el siguiente paso, entonces al momento de integrar no voy a integrar con respecto a x, sino que ahora voy a integrar con respecto a y. Esa es como una manera lógica de hacer que el cerebro recuerde que primero planteo de u de x igual a m, cuando integro con respecto a x. En el siguiente procedimiento planteo de u de y igual a n, pero cuando voy a integrar, integro con respecto a y. Así es que en este caso voy a integrar esto con respecto a x,
Pero aquí debemos recordar también que la constante que voy a poner al lado derecho no va a ser más c, sino que va a ser más f de y. ¿Por qué? Porque la solución que yo voy a encontrar en este caso va a existir una función f de y que no conocemos y que es la que vamos a encontrar después para poder establecer la solución de la ecuación diferencial. Así es que ahora entonces integro el du de x e integro el 2xy. Dijimos que si yo integro una derivada obtengo la función original. Así es que la integral de esto lo que me da es una u y la integral de esto me da 2x a la 2y dividido 2 más el f de y. Si yo simplifico eliminando, ya tengo el u es igual a x a la 2y más f de y. Una vez que ya tengo el u, entonces ahora vamos a aplicar el segundo factor, que es derivar u con respecto a y e igualarlo a n. Así es que escribimos el factor de u de y igual a n y ese u lo acabamos de encontrar en el paso anterior, este que tenemos aquí. Simplemente lo escribimos x a la 2y más f de y. Esto lo voy a derivar con respecto a y igualado al valor de n que lo obtengo de la función original de la ecuación diferencial que me plantearon al inicio para resolver. Así es que al derivar con respecto a y me da x a la 2 más este f de y se convierte en un f' de y igual a x a la 2 más cos de y. Y aquí viene lo que habíamos dicho. Si yo integré con respecto a y, entonces ahora significa que lo que voy a hacer es integrar con respecto a x. Creo que lo dije al revés. Si yo integré con respecto a x, más bien en este caso, ahora lo que sigue es integrar con respecto a y. Es al contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tengo aquí es f' de y. Si yo tengo f' de y, entonces lo que yo necesito es, en este caso, encontrar esa función f de y. Recuerde que tener f' de y es lo mismo que tener de y de x. Entonces, para poder integrar esto, vamos a integrar a la izquierda y a la derecha, pero algo muy importante es que ya no es necesario añadir la constante de integración más c. Así es que vamos a integrar, en este caso, el f' de y con respecto a y vamos a integrar el cos de y con respecto a y. Así es que aquí vamos a tener ahora nosotros que la integral de la derivada de y va a ser igual a f de y. Y aquí la integral de cos de y por tablas habíamos dicho que es en de y. Y finalmente sustituimos y encontramos el valor de u. Y partiendo de lo que se dijo al inicio, la solución ya la tenemos aquí planteada. Así es que esa sería la forma de resolver una ecuación diferencial exacta.